Ya son las 5:05 acá en Chile, así que vamos a comenzar. Muy bienvenidos todos, ojalá estén súper bien. Y bueno, vamos a dar inicio a este webinar que es sobre temáticas relacionadas con la tercera edad en pandemia. Han habido muchas problemáticas desde marzo con todo esto del COVID y el tema de qué pasa con las personas de tercera edad, de cómo se sienten, de cómo les ha afectado el ánimo, ha sido uno de ellos. Así que les voy a presentar a las personas que son parte de este conversatorio. Tenemos a Jimena Abogavir, que es periodista chilena, fellow de Chile, ya lo mencioné, y ella es de la Fundación Travesía 100, que se encarga es una organización B, que se encarga de innovar y se preocupa por las personas de tercera edad, de empoderarlas, de ayudarlas, etc. Tenemos también a Sonia Andrade Tafur, que es ex Ashoka de Ecuador, y es actual directora nacional del Mecanismo de Protección de Derechos de Personas Adultas Mayores en Ecuador. Ellas son del movimiento Ashoka Fellows, y también tenemos a Manuel Aguilera, que es del movimiento Jóvenes Agentes de Cambio de Argentina. Él es parte del proyecto Impacto Digital de Cuida Bien, que se preocupan de generar soluciones innovadoras a problemáticas sociales, y una de ellas es el tema de la tercera edad también. Así que bueno, para partir este webinar me gustaría comenzar con la siguiente pregunta, y es que, ¿qué opinan ustedes o cuáles consideran que han sido los principales desafíos para las personas de la tercera edad a raíz de la pandemia y cómo sus organizaciones han tenido que adaptar a estos cambios también? Jimena, ¿me podrías comentar tú primero? Muchas gracias, Fernanda. Primero que nada, agradecer la invitación. ¿Qué mejor que conversar con agentes de cambio de Ashoka? Y sobre todo en un momento en que el mundo necesita ser reinventado, ¿no? Entonces me parece que esta energía, este talento, esta disposición a colaborar, a co-construir, es lo que necesitamos. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, sobre cómo las personas mayores estamos viviendo la pandemia, usamos el dicho de dulce y de agraz, porque sin duda está teniendo tremendos desafíos, pero también está teniendo el lado positivo. Y para terminar en el positivo voy a partir primero con las dificultades. En una sola frase resumir que vamos a salir probablemente todos empobrecidos y con peor salud, porque claramente todo el tema de los ingresos se vino abajo, por lo menos el desempleo en Chile de personas mayores no es que disminuyó, es que se desplomó por el tema de ser población de riesgo. Por lo tanto, eso es un problema gravísimo para las personas mayores, y también el hecho de no poder salir a hacer ejercicio. Nosotros hemos estado muchos meses confinados, recién ahora estamos empezando a salir en algunos lugares, no ir a los chequeos médicos, no estar tomando las medicinas por no acudir a los centros de salud estatales, etcétera. Todo eso está afectando la salud. Pero aún más es el tema del estrés que genera la incertidumbre y sobre todo esta sensación de pérdida total de control, porque si hay algo que nos gusta a los mayores es tener todo ordenadito, todo controlado, y eso claramente hoy día sería siempre fue una ilusión el control, claro, pero ahora más que nunca. Bueno, también hay que mencionar el aislamiento. Sabemos que el bienestar de las personas mayores se asocia muchísimo con las relaciones y se han perdido rutinas muy valoradas por nosotros, algunos vínculos. Hay muchas manifestaciones de personas que se sienten solas aunque no estén solas, porque hay tanto pasando a su alrededor que se sienten no vistas. También, por supuesto, una natural preocupación por los seres queridos, su estado de salud, su posibilidad de pérdida de empleo, su salud mental. Algunos casos se reportan de aumento de violencia intrafamiliar. Y también una preocupación sobre la sociedad, hacia dónde va todo esto, ¿no? Todo eso está en el ámbito como de las preocupaciones. Pero en el lado de las ganancias, se valora muchísimo mayor cercanía de los seres queridos, hay mucho mayor preocupación de parte de la familia hacia las personas mayores. También de alguna manera nos ha gustado esta bajada de ritmo, nos hemos adaptado bien a este confinamiento, no es eso lo que nos ha molestado. También se valora mucho el tema de las conversaciones que se están teniendo hoy día. Bueno, ahora estamos por Zoom, pero las personas mayores se las arreglan para mantenerse conectados. Valoramos también un refortalecimiento del tejido social, que por lo menos en Chile
estaban muy debilitados. Sin embargo, hoy día en los condominios, en las villas, en los pasajes, en los edificios grandes, se están recuperando el sentido de comunidad. Y finalmente, y con esto termino para no monopolizar la palabra, el tema de habernos tenido que digitalizar. Nadie nos pidió permiso, nadie nos advirtió que venía, era algo que teníamos que hacer las personas mayores, y a los 15 días ya estábamos todos arriba, gracias a que probablemente hubo un vecino o un familiar que ayudó a dar los primeros pasos. Y eso era fundamental para poder vivir en el siglo XXI. Claro. Muchas gracias, Jimena. Bueno, ahora me gustaría preguntarle a Manu. Manuel, tú que estás en Argentina, también en Argentina, ¿cómo ha sido el tema de la tercera edad en pandemia y cómo tu organización se ha tenido que adaptar a estos cambios? Bueno, no quiero repetirme mucho con lo que ya dijo Jimena. La verdad es que las consecuencias están a la vista. Primero, sí, una salvedad, una aclaración, digo, Argentina, Chile también, son países grandes, son países vastos territorialmente, y por eso venimos hablando de vejeces, ¿no? Digo, diferentes formas de transitar la vejez, y obviamente en cada lugar, digo, no es lo mismo transitar una pandemia en una ciudad que en una zona rural, o de variar por la clase social, pero sí, obviamente hay cuestiones que son comunes, y que atentan un poco a lo que hace 20, 30 años se viene insistiendo mucho, que es esta idea de promover vejeces activas, vejeces en movimiento, donde conservemos una idea del ejercicio, de sostener los vínculos, de un rol activo en la comunidad. Bueno, todo esto claramente un retroceso muy grande en el contexto de esta pandemia, porque justamente la población de riesgo es la que tuvo que más cuidarse, más aislarse, y eso todavía no tenemos muy en claras cuáles van a ser las consecuencias, con las consecuencias que va a tener esto a largo plazo. Sí esperamos un deterioro de las condiciones de envejecimiento de algunos sectores, pero a mí me quería señalar algo que me parece que es importante. Nosotros cuando empezó todo esto de la pandemia, como mucho de lo que hacíamos era contenido virtual, y ya veníamos trabajando haciendo videos para promover el envejecimiento activo y otras cuestiones, nos contactaron para empezar a producir nuevo material. Entonces lo primero que empezamos a hacer fue empezar a hablar con personas mayores y preguntarles como qué necesitaban, y lo es que había un ejercicio, si se quiere, de revictimización, ¿no? De volver a poner a las personas mayores en un lugar de protección que a veces como que se ponía en un lugar casi de infantilización, ¿no? Como este mensaje que aparecía de cuidar a nuestros abuelitos, y entonces una cosa un poco de subestimación, ¿no? Y las mismas personas mayores con las que trabajábamos nos decían, bueno, ya sabemos lavarnos las manos, no hace falta que nos pasen 10 videos por día de cómo lavarnos las manos. Claro. Entonces aparecía como este mensaje que acá, particularmente yo soy de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires hubo una polémica muy grande, porque el gobierno de la ciudad trató de imponer una ley donde a las personas mayores se les prohibía salir de la casa, y tenían que pedir autorización para ir a hacer las compras, como una cosa de retroceso de derechos muy importante, ¿no? Entonces salieron los movimientos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo a plantear de que, por supuesto, es importante tener en cuenta que las personas mayores son población de riesgo, que tienen que tener mucho más cuidado que algunos otros sectores, pero que esto bajo ningún concepto puede ser una excusa para cercenar sus derechos, ¿no? Y tampoco para ponerlos en ese lugar de infantilización. Entonces nos pareció, para nosotros fue un aprendizaje, pues esto nos lo dijeron las mismas personas mayores con las que trabajábamos. Fue un aprendizaje, entender que teníamos que seguir haciendo contenido, haciendo material, pero salir de ese lugar de subestimar a nuestros interlocutores. Y entendiendo también que hay públicos muy, muy amplios, ¿no? A veces cuando producimos contenido, por ejemplo, de estimulación cognitiva, por ejemplo, ¿no? Algo que se hace mucho para la tercera edad. A veces hay materiales que, nada, mi papá, por ejemplo, tiene 67 años, y publica artículos una vez por mes en revistas científicas, y a veces yo si pienso en él y le pienso le mostrar alguno de los crucigramas súper sencillos que aparecen, la sopa de letras que aparecen como contenidos para la tercera edad, aparece esta cuestión de la subestimación. Así que como me parece importante tener en cuenta estas dos dimensiones de la pandemia,
Una son las condiciones objetivas de, sí, obviamente, estar encerrados en nuestras casas produce un impacto en nuestros cuerpos, en nuestra psiquis, a todos nos pasa, ¿no? Y ver qué pasa específicamente con la tercera edad, pero no caer en estos ejercicios y en estos discursos de revictimización. Perfecto. Muchas gracias, Manu. Sonia, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo la visita, haciendo la aclaración de que no soy ex fellow de Ashoka. Yo estoy en un año sabático, si así cabe el término. Fui seleccionada en 1999 y claro, el protocolo de Ashoka es si tú tienes una relación de dependencia con lo público, no puedes hablar de Ashoka, dedícate a hablar de lo tuyo. Cuando termine esta gestión mía, yo seguiré siendo como siempre fellow de Ashoka. En ese contexto yo quería comentarles que oigo mucho en los jóvenes, en ustedes jóvenes que están en la sala, mencionar la palabra tercera edad. Decirles que a este nivel o con este contexto debo señalar el hecho de que durante lo largo durante esta época, esta última época, que se han venido haciendo relaciones con las personas mayores y que se ha venido haciendo estudios a favor de las personas viejas con B grande por bondad, como dice Jorge Estrada de Argentina, y viejos con B grande por belleza, como también lo dice Jorge. A nosotros nos han categorizado con distintos tipos de eufemismos. Primero éramos ancianos y ancianas, después éramos senescentes, después éramos personas de tercera edad, después éramos personas de edad avanzada, luego somos personas adultas mayores para algunos países, dependiendo de su texto constitucional, y ahora en el contexto internacional somos personas mayores. Una de las cosas que provoca que ustedes los jóvenes se embarquen en esta dinámica de relevo generacional es generar asimismo la utilización del lenguaje apropiado. Eso con todo el cariño y el respeto del mundo, somos personas mayores. Así lo dice al menos la cuarta conferencia intergubernamental por los derechos de las personas mayores realizada en el 2017 acá en Asunción, Paraguay. En ese contexto yo debo indicarles que el tema de lo de la pandemia nos pasó una factura tremendamente grande a las personas mayores de 60 años. Comentarles que yo soy una mujer en pleno proceso de envejecimiento y que estoy abordando el tema de los derechos de las personas mayores desde hace 42 años. He visto cada cosa, no solamente a nivel de país, sino a nivel de la región, en Latinoamérica y el Caribe, y de alguna manera yo lo que les invito a ustedes es a considerar que cada uno de los que estamos en la sala envejecemos cada día, cada segundo, cada minuto. El tema de la vejez y el envejecimiento es una condición humana de la que nadie se escapa, de la que ninguno nos vamos a escapar. Y claro, en la época de lo de la pandemia nos mandaron a callar, nos mandaron a guardar, nos taparon la boca, nos vendaron los ojos y nos dijeron, estos son los posibles sujetos y sujetas de riesgo, porque si se acercan a una persona mayor, capaz y que les contagie el COVID. Esa fue la idea con la que inmediatamente se posicionó el tema de que los adultos mayores deben guardarse en casa. Este lenguaje tan cruel, tan excluyente, tan perverso, hizo que de alguna manera una inmensa mayoría de seres humanos que bordeaban más de los 60 en el mundo se queden totalmente aislados y en soledad. Porque obviamente no había cómo acercarse a una persona mayor. Ustedes recordarán y deben haber visto un video en el que había un abrazo a través de un plástico. Eso se hizo viral. O sea, para acercarme yo tenía que meter las manos en unas mangas de plástico y abrazar con un plástico a mi abuelo o a mi abuela. Decirles asimismo que este tema de habernos excluido tan abruptamente del entorno social y de al haber vendido esta idea que era preciso el distanciamiento social para que no nos contagiamos, también fue un término totalmente errático y equivocado. Lo que debieron habernos invitado a realizar es respetar la distancia física, que es totalmente distinta al distanciamiento social, porque los seres humanos somos seres
los seres humanos vivimos a través de la comunicación, de la interrelación personal, de la mirada, del abrazo, de todo esto, ¿no es cierto? Y claro, en el Ecuador, el tema de la pandemia, como ustedes deben haber visto en los medios de comunicación, fue una de las cosas más procaces que pudimos haber visto en la historia de la humanidad acá en mi país, porque Guayaquil, que fue la primera ciudad más afectada, sufrió el embate brutal de haber enfrentado servicios sanitarios que no estaban preparados para el efecto. En ningún país del mundo los servicios sanitarios estaban preparados para recibir tantos pacientes que necesitaban UCIs y para recibir tantas personas muertas. Lamentablemente, en ningún país se ha preguntado nadie aún cuál fue el protocolo que el sistema sanitario de cada uno de nuestros países de la región utilizó para el servicio de las UCIs a favor de las personas mayores. ¿Cuál fue el protocolo que se dispuso desde los ministerios de salud para que las personas mayores accedan con facilidad a los antiinflamatorios y los antibióticos? Eso en algún momento hay que cuestionarnos y preguntarnos públicamente. Y claro, las soledades únicamente no nos enfrentan a vivir en aislamiento, sino que también ahora en la pospandemia vamos a ver la factura que nos ha pasado el encierro a las personas mayores de 60 años cuando del abordaje de demencia se trate. O sea, la pospandemia nos va a reflejar en efecto esta otra cruda realidad que tampoco nadie se esperaba, porque los cuadros de demencia van a ir aumentando sistemáticamente. Perfecto. Muchas gracias, Sonia. Y en relación a eso también, yo voy a pasar a la segunda pregunta, que es, ¿qué podemos hacer como sociedad nosotros para empezar a generar estos cambios culturales en relación a cómo percibimos a las personas adultas mayores, en relación al lenguaje, cómo cambiar este paradigma que existe hace tanto tiempo en relación a los adultos mayores? Jimena. Bueno, yo concuerdo plenamente con lo dicho, en primer lugar por Manuel, en el sentido de identificar que no hay una sola manera de envejecer, sino que este es un proceso natural, que cada persona lo vive de una manera diferente de lo que dice su cédula de identidad. O sea, que la edad biológica no tiene que ver necesariamente con la edad cronológica, si bien la edad es un predictor de ciertas situaciones. Pero el tener determinados años no necesariamente condiciona lo anterior. Y por lo tanto, efectivamente, este confinamiento obligatorio en Chile también produjo una suerte de revolución, porque efectivamente era aumentar mucho más el problema de la pandemia, que era tal como hemos conversado acá, y por lo tanto también me sumo a la necesidad de asegurar que el lenguaje que estamos usando no sea infantilizante, no sea peyorativo, porque eso nos hace daño a todos, empezando por la autoestima y la dignidad de las personas mayores, pero también para los que van en camino, porque qué panorama más malo, irse acercando a algo tan terrible, ¿no es cierto?, que hay que hacerse cargo y asistir de esa manera en que se va perdiendo la dignidad. Y al respecto, sobre qué hemos hecho, nosotros en Chile fuimos invitados a integrar la red antidiscriminación, en que estaban las variables de género, de migraciones, de credo, y no estaba la variable etaria. Y por lo tanto participamos en esa propuesta de ley, fuimos a proponerla al Senado, fue aceptada, que efectivamente se incluyera el tema de la edad, y por lo tanto hemos ido avanzando en eso y acordamos en conjunto una guía de lenguaje apropiado, no discriminatorio, en todos los ámbitos. Yo voy a escribir el mail, no es mío, en el chat, de modo que si alguien quiere que se la mande, encantada, porque realmente es una joya, porque mucha gente dice, como decía Sonia, adultos mayores, y no sabe que a lo mejor no es la manera, o hay que decir cuando hablan de mis abuelitos, y creen que es cariñoso, y no es cariñoso, es peyorativo. Ahora, con respecto al tema de qué hacer, yo creo que es tan importante cambiar las conversaciones para poder cambiar la mirada, no solamente de la sociedad hacia nosotros, sino de nosotros hacia nosotros mismos. Porque mucha gente llega a la edad formal de jubilación y cree que listo, ya, se acabó. Y por lo tanto, es lo que nosotros llamamos las yoyas. Yo ya no puedo estudiar, yo ya no puedo trabajar, yo ya no tengo edad para usar el pelo largo a lo mejor, o enamorarme, o usar la manga corta, o sea, cosas tan arbitrarias que nos van de alguna manera limitando y afectando la autoestima.
Por lo tanto, ese cambio cultural tiene que también incluir el cambio de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Perfecto. Manuel, ¿tú qué opinas al respecto? La misma pregunta. Sí, la verdad es que hay muchas cosas que no sé, que yo también estoy como aprendiendo. Yo empecé a trabajar en el tema del envejecimiento hace un par de años y todos los días me sigo enfrentando con mis mismos prejuicios, mis mismos preconceptos. Y eso quiero llegar. ¿Cuáles han sido los principales prejuicios con los que tú te encuentras diariamente en tu trabajo respecto a este tema? Bueno, lo primero que creo que acá vamos a coincidir todos y todas, que tiene que ver con desterrar esta palabra que todos usamos con mucho cariño a veces y todo, pero que es abuelos y abuelas, que hay que desterrarla cuando hablamos de personas mayores. A menos que te estés refiriendo específicamente a tu abuelo o a tu abuela, digo, es profundamente primero violento definir a alguien por un rol filial, ¿no? Como, digo, por un rol. Y además hay un montón de personas mayores que no son ni abuelos ni abuelas, o lo son y sienten que ese rol no los representa. Es una cosa más de la tanta cosa que hacen en sus vidas. Como eso es lo primero, pero de ahí se desprenden un montón de ideas, un montón de otras representaciones que vamos construyendo sobre qué es la vejez. Y quiero como contraponer dos imágenes. Una es la imagen, la del abuelo, ¿no? Entonces representamos al abuelo como el abuelito que está en la plaza dándole de comer a las palomas, ¿no? Y construimos esa idea de que la vejez es eso. Y hay otras veces que por tratar de deconstruir esa imagen o tratar de construir otras representaciones, también, no sé, por ejemplo, promovemos esos videos donde aparece una persona de 70 años haciendo acrobacias como el modelo de vejez esperada. Que capaz es un modelo de una representación de la vejez con la que por ahí muchas personas mayores tampoco se sienten reflejadas o identificadas. Entonces apareciera esa, como la vejez a desterrar y la vejez idealizada, cuando en realidad retomo esto, de que hablamos de muchas vejeces, y yo, mi mamá acaba de cumplir 60 años, entonces yo a veces la molesto porque ella estaba muy tranquila con esto del coronavirus y le digo, ahora que cumpliste 60 años, ahora te tenés que cuidar, ¿no? Porque aparece esta idea de que uno entra de un día para el otro en la vejez, cuando sabemos que el envejecimiento es un proceso continuo que dura toda la vida, y uno llega decir la última, pero la última etapa de su vida, digamos, como vivió las anteriores y en función de lo que fue construyendo. Entonces hay, por ejemplo, nosotros hoy sabemos que a los varones muchas veces nos cuesta mucho más envejecer que a las mujeres, porque en el momento en que quedamos, o por lo menos le ha pasado eso a varones de otras generaciones, en el momento en que quedan excluidos del mercado de trabajo de un día para el otro, de una forma muy agresiva, no saben cómo construir otras redes por fuera de el único espacio de representación que tenían, que era el trabajo. Entonces, claro, por ahí ya tenemos que ir pensando cómo construimos nuestra masculinidad, no desde cuando tenemos 64 y estamos a punto de jubilarnos, desde el momento en que, como yo, que tengo 27, y cómo construya yo mi masculinidad durante los próximos años, van a hacer que el día que cumpla 65 voy a poder envejecer o no de una forma activa, de una forma saludable, de una forma placentera, en función de lo que haya construido antes. Así que es eso, las imágenes, las representaciones que construyamos hoy sobre la vejez y sobre cómo envejecemos, van a construir cómo la sociedad trate a los viejos cuando nosotros seamos viejos. Así que no es un problema de otros, es un problema nuestro. Fernanda, yo quisiera complementar con la mirada femenina, porque yo creo que para las mujeres es aún más duro envejecer, porque se juntan dos discriminaciones, la discriminación de género y la discriminación de edad. Porque mal que mal, las mujeres además tenemos un mandato de tener una representación física que se asocia plenamente con la juventud. Por lo tanto, es infinitamente más duro. No solamente la laboral, como que también le afecta a los varones, ¿no? Solamente eso quería aportar. Sí, totalmente de acuerdo. Un comentario, nosotros este año lanzamos una campaña que se llama Mujeres Invisibles, justamente que el eslogan de la campaña, digamos, era como nos hacen creer que somos princesas y al final somos invisibles, que lo hicimos con todos, con personas mayores, que muestra eso. Y hay muchos casos de violencia de género en todas las etapas de la vida, pero que se continúan reproduciendo con las personas mayores. Y esos quedan a veces muy excluidas de
del debate público cuando se habla de igualdad de género. Sonia. Bueno, a propósito del tema, yo considero que es de vital importancia, absolutamente necesario y urgente generar acciones para que el relevo generacional sea una realidad. Lamentablemente, cuando los jóvenes están en su etapa de juventud, en su etapa de adultez, piensan que no van a envejecer nunca. Y allá los viejos y allá las viejas, ¿no? El solo hecho de evidenciar que las mujeres envejecen socialmente a los 30 años y los varones envejecen socialmente a los 40, que las mujeres envejecemos laboralmente después de los 28 y los hombres después de los 35, a las jóvenes generaciones debe llamarles muchísimo la atención. Y son ustedes quienes tienen que comenzar a generar acciones para descodificar lo construido. A propósito de la ciencia y la tecnología, nos deshumanizamos cada día, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en casa? Nos alzamos a ver y ¿saben qué? Nosotros y nosotras, los viejos y las viejas, necesitamos por lo menos la calidad de una mirada de los jóvenes. Nos ignoran, nos olvidan. Están ahí en cualquier otro lado, pero menos generando la posibilidad de relacionarse o de tener un nexo de comunicación sostenido que de alguna manera a la persona que está envejeciendo al lado de la gente joven, ya sea hijo, nieto, vecino o compañero, le incluye en su cotidianidad. ¿No es cierto? Nosotras las mujeres, yo ahí a la Jime le quiero decir que yo en cambio considero que somos triplemente discriminadas por ser mujeres, por ser viejas y por terminar pobres. Porque lamentablemente la relación de dependencia económica que se tiene con el compañero, con el varón, para las mujeres de nuestras edades todavía es real. Y esta dependencia económica, cuando el marido se va, porque en la práctica es verdad, los hombres se mueren más pronto que las mujeres, genera, por supuesto, la posibilidad de cuando ya no estamos al lado del hombre que hemos servido toda la vida, y esto para las mujeres que tienen un compañero que se ha jubilado y que ella se dedicó a servirle toda la vida, genera una relación de dependencia económica que cuando él ha partido termina siendo demasiado cruel frente a la realidad de las mujeres. No debemos perder de vista el hecho de que la pirámide poblacional se invirtió irremediablemente. Uruguay, Argentina, Chile, un poco Paraguay, son países que ya tienen una factura bastante alta frente a la relación numérica de los jóvenes y las personas que son mayores de 60 y más. Por lo tanto, yo pienso que es absolutamente necesario e imprescindible que ustedes, los jóvenes, comiencen a planificar su propio proceso de vejez y envejecimiento. Que generen la posibilidad de ir construyendo de a poco un colchón que les reciba. Porque en honor a la verdad, si es que las cosas van como están, si es que a propósito de la ciencia y la tecnología que también nos ha dado la posibilidad de saber que nuestro promedio de vida se ha incrementado, y a propósito de todo esto, la deshumanización es una constante. Pero hay otro tema mucho más real, y es que los hombres y mujeres que bordeamos los 60 años, venimos a engrosar una nueva camada de envejecientes. Porque cuando estemos viejos y viejas, los estados van a tener personas mayores totalmente contestatarias, porque crecimos y nos desenvolvimos con otro tipo de estructura. Esta camada que está de salida, la de 80, 85 y más, no sé si en sus países suceda aquello, de alguna forma se acostumbró a un paternalismo absolutamente insano que ofertaban los estados. ¿No es cierto? O sea, el Estado tiene que, el Estado tiene que. Nosotras y nosotros, los que venimos de un proceso de formación distinta,
exigimos que se nos permita envejecer con altísima dignidad. Y lamentablemente los hombres y mujeres de nuestras edades afirmamos, por supuesto, y aquí yo quiero tomar las palabras del Diego Bernardini, un argentino al que yo respeto mucho por el conocimiento en la gerontología y en la medicina familiar que él adquirió a lo largo de sus estudios académicos. Estamos viviendo nuestra segunda mitad. Y en este de vivir de nuestra segunda mitad, por supuesto que todavía tenemos planes y por supuesto que todavía tenemos sueños y nos sentimos con mucha energía. Esta vejez ideal que dice Manuel no es tan irreal. Ustedes ahora van a ver que ya no nos vestimos pues como se vestían las mujeres de mi edad antes, hace unos 30 años. Ahora por supuesto que estamos un poco más a la moda, pero por supuesto que sí. Perdón. Sin embargo, de aquello, la capacitación cognitiva tan mencionada ahora en nosotras y en nosotros, pero claro, se convierte en otro tipo de estudio y aprendizaje, porque no porque tengamos los años que tenemos deseamos dejar de aprender a estudiar. Entonces el jueguito de letras, la pegadita de los videos, la pegadita de estas cosas, la posibilidad de recuperar nuestra psicomotricidad fina a través de estas manualidades finas también, de repente no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros esperamos. Queremos que los jóvenes tengan la gentileza de incluirnos en su cotidianidad. Porque si ustedes permiten que esta nuestra generación parta sin pena ni gloria, ¿de qué historia van a estar hablando en el futuro? Un Estado, un país, una sociedad que no reconoce a sus mayores está destinada simplemente a desaparecer. Y las personas mayores, por supuesto, que terminamos siendo para las jóvenes generaciones bibliotecas vivientes y tenemos muchísimo, muchísimo que transmitir. Perfecto. Me llamó mucho la atención eso que dijiste acerca de no dejamos de aprender y estudiar a cierta edad, y a raíz de eso también me gustaría saber cómo es esta nueva vejez que se diferencia de los típicos estereotipos que hay en las películas, con el constante cambio que hay con el acceso a la tecnología. ¿Cómo es esta nueva vejez que existe y que no estamos viendo? Jimena está... Yo le daría la palabra a Jimena, porque a lo mejor sí, ella también está pensando igual que yo. Igualito, y con Manu también. Yo creo que lo importante es asumir que si la vida nos ha regalado, gracias a los avances de la medicina, ¿no? Hay que honrar aquello, nos ha regalado todos estos años. Cuando yo nací, mi expectativa de vida eran 50 años. Yo hoy, para las mujeres que llegan en buenas condiciones, a los 60, es 90.4 en Chile. O sea, en mi experiencia de vida, y yo que soy una persona que de manera innata me cuidé, me he alimentado, he hecho ejercicio, he estado siempre aprendiendo, no es nada raro que voy a llegar hasta los 100. Por lo tanto, imaginarse que a los 60 me siento en la mecedora a descansar, es que estaría, comillas, perdiendo 40 años, ya que estamos hablando entre actores de agentes de cambio, 40 años de incidencia. 40 años de invisibilización e irrelevancia. Entonces, ¿qué camino quiero elegir? Evidentemente, yo quiero servir a la humanidad hasta el último suspiro y quiero desarrollar mis talentos, cualquiera que ellos sean, y todo mi potencial hasta el último día. Y ahí entonces, cuando llegue el minuto de partir, no estoy segura dónde, pero que voy a partir, la satisfacción de haber vivido plenamente la vida. Eso es la diferencia. Y tal como decía Sonia, la manera de vivirla de manera plena y en todo su potencial es juntos. No es haciendo guetos, los mayores con los mayores, los jóvenes con los jóvenes. Es la dupla, es la relación intergeneracional de donde sale lo mejor de todos nosotros. Yo por lo menos tengo la certeza que esta situación que estamos viviendo en el mundo, porque lo que relata Manuel es muy parecido a lo que vivimos en Chile, lo que relata Sonia es muy parecido, y yo creo que en todos los países de América Latina pasa un poco lo mismo, que estamos frente a un momento único, en primer lugar, sentirnos uno, porque nadie puede solo con los momentos actuales, ni con el cambio climático, ni con la pandemia, ni con tantas otras cosas. Tenemos que unirnos si que queremos resolverlo, y eso ya es un cambio brutal
a esta tendencia al individualismo en que estábamos inmersos o estábamos avanzando, siendo que América Latina siempre se caracterizó por el valor de la comunidad, de la colaboración. Y sin embargo, los últimos 30 años, 40 años, se nos ha metido inmerso en una cultura de yo me salvo solo. Y eso, la verdad, es que no funciona y estamos viendo los resultados. Entonces, avanzar juntos hacia inventar ese mundo en el cual queremos salir de la pandemia, ese mundo que es capaz de enfrentar el cambio climático y decir, esto hay algo que cambiar y profundamente, de tal manera de no tener la injusticia generacional de entregarle a nuestros descendientes un ecosistema deteriorado que va a ser imposible la vida. Y eso tenemos que hacerlo juntos. Hoy día en un lugar de trabajo, probablemente en esta misma reunión en que hay 33 personas, probablemente hay 5 décadas. Porque Manuel tiene 20 y algo, yo por lo menos tengo 70 y algo, entonces son 5 décadas de experiencias distintas. Y eso tenemos que ponerlo dentro del crisol de la creatividad y ver cómo cada uno aporta lo suyo. Claro. Manuel. Me distraje escuchando a Jimena, la pregunta era sobre qué cambió la vejez, ¿no? me Claro, absorbí. ¿cómo tú percibes? Sí. De hecho, tú como protagonista del movimiento Jóvenes Agentes de Cambio, ¿cómo tú percibes la vejez, esta nueva vejez inmersa en tecnología, etcétera, que está en constante cambio también, al igual que el mundo? Bueno, ya que estamos así siendo como tan cuidadosos con las palabras, voy a como volver con esta idea de hablar de vejeces, ¿no? Porque obviamente hay un montón de vejeces y un montón de modelos de vejez y no es lo mismo tener 65 que tener 80, que tener 100, y no es lo mismo vivir en Buenos Aires, en una ciudad de 14 millones de personas, que vivir en un contexto rural. Así que como primera distinción, hay un montón de formas de envejecer y un montón de realidades distintas y superpuestas y que se cruzan. Sí, por supuesto, creo que es muy importante defender esta idea, sobre todo de una vejez atravesada por la ciudadanía, como de eso, de no sacar a la idea de las personas mayores de su rol de ciudadanos. Eso me parece central. Ahora sí quiero como poner el foco en un tema que es preocupante, que tiene que ver con los cuidados en la vejez. Digo, en Argentina, no tengo bien los números para América Latina, pero en Argentina hay más o menos 6 millones de personas mayores, de mayores de 65 años, y de esas 6 millones, más o menos 5 millones están activas. Muchas de ellas trabajan, estudian, tienen una vida activa, salen de sus casas, no en este contexto, pero tienen una vida activa, están bien. Hay 1 millón de personas que viven con algún tipo de dependencia. Esta dependencia puede ser una dependencia reducida, puede ser una persona que necesite algún tipo de asistencia para algunas actividades de la vida cotidiana, y hay personas que viven con un grado alto de dependencia. Que es decir, personas que necesitan siempre de una persona que las esté acompañando para alimentarse, para higienizarse, para todas las tareas de la vida cotidiana. Este es el número que se va a ir incrementando, porque por cómo se van modificando las condiciones de vida, si hace algunas décadas una persona, en cuanto perdía la salud en la vejez, probablemente fallecía al poco tiempo, hoy los avances de la medicina hacen que esa sobrevida se pueda estirar un montón. Pero eso trae una contracara, que es, bueno, cada vez más personas que requieren de cuidados para su vida cotidiana. Y esas personas también son ciudadanas, también tienen una vida, no es que en el momento que empiezan a tener dependencia, por ejemplo, una persona que está en una silla de ruedas, digamos, puede hacer un montón de cosas en su vida, puede seguir trabajando, formándose. Entonces ahí hay algo como muy importante que nosotros desde Impacto Digital venimos trabajando, que es el tema de los cuidados, donde más del 90% de los cuidados son ejercidos por familiares. Y cuando decimos familiares, en general son mujeres, digamos. Los cuidados en las personas mayores están súper feminizados. Entonces ahí es muy importante que los estados den una respuesta, que las organizaciones de la sociedad civil demos una respuesta y que encontremos soportes, formas de cuidado comunitarias, donde, como decía Jimena, nadie se salva solo, digamos, ¿no? Eso es tenemos que encontrar cómo hacemos para que las sociedades acompañen de forma más efectiva los cuidados en la vida adulta, porque si no,
esa carga de los cuidados recae sobre personas que están en el núcleo familiar y se vuelve una carga muy difícil de sostener y empeora la vida, tanto de la persona que cuida como la persona que es cuidada. Y muchas veces quienes cuidan son también a su vez personas mayores, con lo cual ahí la vulneración es doble. Entonces, ahí sí, como eso es un fenómeno relativamente nuevo y que durante los próximos 20, 30 años va a ir creciendo y va a demandar de nuevos esfuerzos. Perfecto. Y generalmente esas personas que cuidan también son mujeres, que brilla ese punto que tú mencionaste. Porque acá en Chile pasa lo mismo. Yo me atrevería a decir que pasa exactamente lo mismo. Todo en todos lados. ¿Bien? Es un fenómeno Sí. global. Bueno, qué bien que Manuel haya abordado el tema del cuido. A ese nivel, yo creo que si partimos por el hecho de la practicidad, esta nueva oportunidad laboral que se nos presenta a las mujeres que ya no nos quieren en ningún lado es real, por un lado, ¿no es cierto? Pero por otro lado, lamentablemente, somos nosotras las mujeres quienes terminamos al cuidado de las personas que han envejecido en casa. Nuestro aporte se invisibiliza permanentemente. No solo por parte de la familia, que cree que es una obligación de la mujer más vieja quedarse al cuidado del hombre o de la mujer más viejo o vieja de casa, sino porque lamentablemente este aporte laboral no está siendo cotizado económicamente desde ningún lado, ni de los familiares y peor aún del Estado. Sin embargo, este aporte invisible que damos cuando nos dedicamos al cuidado de las personas que han envejecido, pero por supuesto que genera un aumento en el Producto Interno Bruto, porque estamos hablando de 1 millón de personas en relación de dependencia de cuidado. Pero ¿qué pasa con los hombres? A ver, hay un porcentaje de hombres que también cuidan, pero ¿qué pasa con nosotras las mujeres que nos dedicamos al cuidado? Pues terminamos estando mucho más afectadas que la propia persona a la que hemos dado nuestro cuidado. Porque nadie se preocupa de nuestro dolor de espalda, porque nadie se preocupa de nuestro insomnio, porque nadie se preocupa del dolor de nuestros pies, porque nadie se preocupa de ayudarnos a hacer fuerzas cuando se trata de movilizar a un paciente encamado. Por lo tanto, cuando se tiene en casa una persona mayor de mi edad, un poquito más grande o un poquito menor, que está cuidando a otra persona, hay que liberarla, hay que darle por lo menos 48 horas de descanso para que cargue la batería y regrese nuevamente a seguir cuidando a la persona que está dependiendo de ella. Las personas que nos dedicamos al cuidado terminamos a veces mucho más afectadas que las propias personas que requirieron de nuestro cuidado. Y ahí está una nueva incidencia en demencia. Entonces, cuando yo hablo de esta segunda mitad, es necesarísimo abordar el hecho de que hay una nueva longevidad ahora. Y esta nueva longevidad nos obliga a todos y a todas a arrimar el hombro. Manuel es un agente de cambio. Yo también soy un agente de cambio. ¿Qué nos quedaría, Manuel, si no tenemos respuestas de los estados? Si no tenemos la posibilidad de contar con una política pública que realmente se preocupe de las personas que se dedican al cuidado. Yo ahí abordo el tema de lo humano, en cambio. Creo que es absolutamente necesario embarcarnos en una verdadera revolución moral que nos invite a recuperar valores y a vivir con principios, y que los jóvenes y los viejos y las personas en edad madura manejemos y jugueteemos con la solidaridad. Porque si hay persona cuidando en casa que no está recibiendo ni siquiera $50 mensuales por el cuidado, hagamos una vaca, así se llama acá en mi país, y pongamos
10 dolaritos, 15 dolaritos y reconozcamos el tiempo de la persona que se está dedicando al cuidado. Invitémosle a un helado, invitémosle a un café. O sea, hay que generar acciones solidarias, profundamente humanas, que posibiliten que también las jóvenes generaciones recuperen esta parte tan humana, tan perdida. Vivimos en medio de una sociedad fracturada, de una sociedad quebrada, de una sociedad individualizada, que de repente no nos oferta ningún tipo de alternativa al futuro. Yo les quiero comentar una cosa, a lo mejor nuestra suerte está echada. Ustedes, los jóvenes, son los que van a recibir este embate brutal de ni siquiera poder contar con la palabra que se llama ternura cuando estén viejos. Bueno, ya nos quedan 10 minutos, así que la última pregunta, me gustaría que, Jimena, tú primero des como un consejo a todas las personas que nos están viendo, ¿qué hacer ahora las organizaciones, los gobiernos, la sociedad, como para enfrentar todos los desafíos que los adultos mayores están viviendo ahora, hoy en día? Bueno, yo creo que lo más importante es de lo que uno puede hacerse cargo, ¿no? Porque yo puedo intentar incidir en lo que hagan los demás, llámese gobierno, medios de comunicación, mundo académico, pero lo importante es hacerse cargo uno de proponerse sacarle el jugo a la vida, como decimos en Chile, es exprimir el potencial que nos trae, porque eso finalmente es lo que nos da más felicidad en todos los análisis, conversaciones, encuestas, etcétera. Hacer el bien hace bien. Y por lo tanto, cada uno en la situación que esté, y estamos viendo hoy día, nosotros en Chile estamos no solamente con una crisis sanitaria, sino que también social, también de salud mental, y la cantidad de personas maravillosas que dan un paso adelante y en vez de preocuparse o preguntarse cuán bien están ellos, están preocupados de ayudar, ellos tienen finalmente una mayor sensación de bienestar porque tienen algo por lo cual vivir cada día. Yo creo que eso es una primera cosa. Segundo, uno puede mirar el envejecimiento como un proceso en que yo pierdo cosas. Mi pelo pierde color, el pelo pierde color, mi piel puede perder tersura, mi cuerpo no estar correspondiendo al formato que se espera de una mujer occidental. Es decir, puedo perder un montón de cosas. Y yo puedo mirarlas con tristeza, ¿no? O soltar aquello y focalizarme en lo que gano. Porque sin duda a esta edad uno gana en libertad, porque ya cumpliste con tus hijos, cumpliste con tus padres, cumpliste con tu pareja, con la sociedad, por lo tanto ya cumpliste. Por lo tanto, hacerte la pregunta de, bueno, ¿cómo quiero vivir esta etapa? Da mucho poder y libertad. Y yo creo que el poder y la libertad es algo que efectivamente da existencialmente una mejor parada para vivir la vida con sentido, vivirla con propósito. Que es lo más importante. Manuel, tú como representante de los jóvenes agentes de cambio, un consejo principalmente para los jóvenes, de hecho, cómo derribar estos prejuicios, etcétera. No sé si representa a tantos jóvenes, pero antes de responder la pregunta, paso el chivo, como decimos en Argentina. Ya que estábamos hablando de los cuidados, nosotros diseñamos soluciones tecnológicas para facilitar los cuidados y vamos a estar durante noviembre lanzando con varias organizaciones de Argentina una serie de encuentros para acompañar más fácilmente los cuidados. Son 5 encuentros totalmente gratuitos. Voy a dejar el link acá en el chat para quien se quiera inscribir, cualquiera que esté cuidando a una persona mayor o conozca a alguien que esté cuidando a una persona mayor, le puede pasar el link para inscribirse. Dicho eso, yo voy a quedarme con una idea muy simple, que es la idea de ciudadanía. Para mí lo más importante es no expulsar a las personas mayores de sus roles de ciudadanos y ciudadanas, no expulsarlos de la vida política, de los espacios de decisión, de la construcción de arte, de cultura, de como dijo Sonia, de la producción de valor en términos económicos que representan los cuidados. Las personas mayores construyen todos esos aportes a la sociedad y simbólicamente es muy importante no expulsarlos de sus roles de ciudadanos y ciudadanas. Iba a decir algo más. Bueno, sí, y que el envejecimiento es un proceso que no empieza a los 60 o a los 65 años, es un proceso que
que se construye a lo largo de toda la vida, así que ya estamos envejeciendo todos, y cómo construimos imágenes, representaciones e ideas sobre la vejez va a construir también de cómo envejecemos nosotros. Entonces, retomar esta idea de construir, por ejemplo, ciudades inclusivas, de lo que estamos hablando mucho, ciudades pensadas para todos y todas, de reconocer las distintas formas de violencia que se producen hacia las personas mayores, por ejemplo, de las formas de violencia económica, la cantidad de jóvenes que se quedan con los ingresos y las jubilaciones, las pensiones de sus padres o sus madres, son formas de violencia que están muy cerca nuestro, y no somos capaces de reconocerlas porque no somos capaces de ver a las personas mayores como ciudadanas y ciudadanos. Así que bueno, me quedo con esa idea. Y gracias por la invitación, la verdad que estuvo muy interesante escuchar a Sonia y a Jimena, me gustó mucho todo lo que aportaron. Gracias a ti. Y bueno, tú, Sonia, para cerrar. Bueno, yo quiero comenzar comentándoles que cuando a mí me seleccionaron para que sea emprendedora social de Ashoka, logré entrar por la idea de derechos humanos para personas de tercera edad, 1999, así se llamaban, desde la intergeneracionalidad. Es decir, yo, así ya cuando estaba muy joven, hablaba ya del tema de las relaciones intergeneracionales y la importancia de las mismas. A esa época, claro, la gente decía, esta mujer está medio cucú, ¿de qué nos está hablando, no? Y el tiempo, ahora que yo estoy en pleno proceso de envejecimiento, termino dándome la razón. Los unos nos necesitamos a los otros. Las otras nos necesitamos de los otros también. Y es absolutamente necesario que ustedes, los jóvenes, generen estrategias para que esta discapacidad funcional tan característica en las personas mayores vaya acortándose, porque la brecha digital es inmensa, porque a propósito de la brecha digital generamos acciones de exclusión y de abandono. Y es bueno que de alguna manera esta relación intergeneracional madure, se alimente y se retroalimente. Porque en serio, nosotros, las personas grandes, las personas mayores, tenemos todavía mucho que decirles a los jóvenes y podemos aprender mutuamente. Ustedes aprenderán de nosotros lo que hemos vivido a lo largo del recorrido de nuestras vidas y nosotros tendremos la posibilidad de aprender de ustedes. No vamos a ser millennials ni unos millennials, no. El otro día a mí me causaba mucha gracia que decía que un millennial descubrió que el secar la ropa al sol era saludable y que la ropa quedaba con otro olor. Por Dios, pero eso lo hacíamos desde siempre los viejos y las viejas. Decirles que me parece que es absolutamente necesario que tengamos asimismo la capacidad de generar un lenguaje discursivo sin edadismos. Porque los edadismos nos afectan, porque los edadismos generan acciones de maltrato. Y que claro, como decía la Jime, podemos incidir política y mediática y socialmente, pero ya después de los 60, después de los 55, diría yo, es hora de repensarnos. Es hora de repensarnos y de vivir en libertad. Esta libertad entendida en la magnitud de su palabra que nos posibilita generar acciones de libertad con una altísima responsabilidad, no de libertinaje, porque ya es otra cosa. Y en ese contexto, como ya mismo terminamos, yo nomás decirles una frase con la que siempre me despido. En los surcos de mi rostro están los surcos de la vida. Dame tu mano y caminemos juntos solidariamente. Decirle al Manuel que yo me traje de Argentina la experiencia de Papelnonos a Ecuador, y decirle a la Jime que yo me traje de Chile la posibilidad de representar a la Red Cohort Capítulo Ecuador. Es decir, somos hermanos de sueños y utopías que de alguna manera nos convoca a sentarnos en este tipo de mesas de diálogo para pensar en un mañana mejor. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, me encantó. Ojalá todos lo hayan podido disfrutar. Nos podríamos quedar hablando muchas horas más, pero ya se nos va a cortar la reunión, así que agradecerles